En este video les voy a mostrar cómo crear una aplicación desde cero a través de Qt Creator. Nos vamos entonces para aplicaciones, programación, Qt Creator. Una vez allí, le vamos a archivo, le damos nuevo y vamos a crear un proyecto de aplicación Qt 4 con GUI. Le damos a aceptar, le damos un nombre al proyecto. Ejemplo 1 puede ser, seleccionamos donde lo queremos guardar, vamos a guardarlo en la carpeta de ejemplo, le damos siguiente. Aquí nos da la opción de elegir qué módulos adicionales le podemos agregar. Por el momento vamos a utilizar los módulos por defecto que son Qt Core, Qt GUI. Ustedes pueden profundizar en los otros módulos y verificar si les puede servir para algunas opciones de su programa. Bueno, en esta opción damos el nombre a la clase principal. Nos están diciendo que sea main window, pero no tiene que ser ese el nombre. Podríamos elegir entonces otra opción que sea ventana pepal. Miren que automáticamente se cambia el nombre del archivo .h, del .cpp y del .ui. Aquí en la opción de clase base nos da la opción de elegir esta clase, qué clase de Qt va a heredar. Tenemos tres opciones dependiendo de las opciones que vamos a elegir. Ustedes elegirán la que más apropiada sea para sus programas. En este caso vamos a elegir QMainWindow. Le damos siguiente y me muestra los archivos que va a crear. Me creará main.cpp, ventanapepal.cpp, .h.ui y .pro. Ese archivo UI es el que va a permitir hacer el manejo de la interfaz gráfica de una manera más amena. Una vez hemos terminado, ya estamos ubicados en nuestro proyecto. Ubicados en nuestro proyecto tenemos la misma estructura que les mostré al comienzo. Entonces recuerden, tenemos el archivo .pro. Recuerden que el archivo .pro es el archivo que va a utilizar el QMake para hacer la compilación y la posterior construcción del ejecutable. Entonces miren que ahí está la estructura de todos los archivos que están contenidos dentro del proyecto. Si agregamos archivos adicionales por medio de esta herramienta Qt Creator, ellos deben posarse en ese archivo .pro para que el QMake lo reconozca. Tenemos el main.cpp. El main.cpp para rescatar están las líneas del objeto de la clase QApplication y el retorno con el método exec, que es el que nos muestra finalmente la interfaz gráfica. Y tenemos el archivo .cpp que obviamente tiene muy poco código porque no le hemos ingresado ninguno, y está el archivo .h, que es el cabecera del ventanapepal.cpp. Tenemos el archivo .ui. Ese archivo .ui es el archivo que nos permite hacer interacción gráfica o más bien crear interfaz gráfica a través de una manera más amena. Entonces miren que en el panel, en este panel de layouts, spacers, buttons y otras cosas, podemos obtener los elementos que necesitemos para nuestra ventana principal. Por ejemplo, un push button, un tool button, un rally button, un checkbox, etcétera. ¿Cómo se lleva la ventana? Se lleva arrastrándolo. Entonces lo tomamos de aquí y lo arrastramos a esta ventana. En la ventana derecha podemos ver que están todas las propiedades de los objetos de una manera gráfica. No hay que entrar al código a modificarlo. Si queremos modificar por aquí los atributos y algún elemento, lo podemos hacer de manera gráfica. En la ventana superior se encuentran todos los objetos que están creados en esa ventana principal, o en esa clase, mejor dicho. Bueno, ¿cómo agregamos nuevas clases a nuestro proyecto? Para agregar nuevas clases a nuestro proyecto, nos vamos para la opción archivo, nuevo, le damos clase C++, le vamos a aceptar. Nos pide el nombre de la clase. Entonces, mi clase, vamos a decir que se llama mi clase, y miren que él automáticamente crea el archivo mi clase.h
y mi clase.cpp, ¿cierto? Y la ruta donde se va a guardar, que es la ruta donde estamos trabajando. Existe la opción de darle que herede de las tres clases de Qt, pero posiblemente nuestra clase ya no sea una clase gráfica, sino la clase de mi programa. Entonces la voy a crear sin que herede nada. Después le damos siguiente y él me muestra qué archivo va a crear. En efecto va a crear .h y el .cpp en el nivel del proyecto ejemplo 1. Entonces miren que aquí referencia el ejemplo .pro porque va a cambiar la estructura para que el QMake lo reconozca. Ya les voy a mostrar. Entonces le damos en terminar. Una vez le terminar, vemos que tenemos mi clase, el archivo de la clase en mi clase.cpp sin ningún código porque tenemos que agregárselo, y tenemos el header que es el encabezado de mi clase. Si vamos a ejemplo 1.pro, vemos que ya fueron agregados estos archivos para que el QMake lo reconozca. Por lo tanto, si en este momento tratamos de compilar nuestro código, no vamos a tener ningún inconveniente en hacerlo, ¿cierto? Entonces vamos a darle ejecutar para que me lo compile. Entonces acabamos de ver todos los pasos que conllevaban a la compilación, la creación del ejecutable y la ejecución. Vamos a volverlo a repetir nuevamente. Entonces miren que cuando le doy en la opción ejecutar, él no solo me compila todo mi programa, sino que también me ejecuta las salidas. En estas opciones de aquí abajo podemos ver cuáles son los mensajes que me arroja el compilador por si hay algún error de compilación. En salida de aplicación me dice los mensajes después de que se ejecutó el archivo ejecutable, valga la redundancia. Aquí en construcción, cuáles fueron los mensajes que salieron después de la construcción. Repitamos nuevamente entonces después de estar ubicados en nuestro proyecto, ¿cierto? Le damos ejecutar, me compila, me crea el ejecutable y finalmente lo ejecuta. Entonces miren que el ejecutable es una ventana común y corriente. Recuerden que no le hemos agregado ningún botón ni nada por el estilo, entonces no va a mostrar nada. Entonces una de las opciones que yo les recomiendo es que vayan a los ejemplos que ya están creados y que vienen con la herramienta Qt Creator para que refuercen su creación gráfica.